Su corta vida, por así decirlo, que es muy joven todavía, a rastrear en el mundo de las noticias, y yo le he pedido de una forma especial que las noticias relacionadas con el mundo de la medicina y de la bioética pues me dé titulares. Señoras y señores, con vosotros, Concha Albert. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, qué pequeña eres, oye. Sí, ¿verdad? Enarita. Bueno, vengo un poco con truco, ¿eh? Ya ves. Es con taconazo por encima de la realidad y del bien y del mal, Eso ¿no? Eso es lo tuyo. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Tienes ahí 3 noticias que me dijiste antes. ¿Qué son? ¿Qué historias? Sí, que nos vienen al pelo con el tema de hoy. Tenemos 3 noticias, 2 de ellas un poco así tristes, así que empezamos con la buena, si te parece. ¿Cuál es la buena? Es la buena, la positiva. Pues una iniciativa que podemos decir profesional, laica, que han llevado a cabo 30 profesionales de distintas disciplinas, desde el ámbito de la salud hasta de relaciones internacionales, del mundo gubernamental, en fin, 30 profesionales que han elaborado un documento que al final es pues un compendio de 9 artículos en los cuales ellos, digamos, que argumentan la idea que ellos defienden, y es que el aborto no es un derecho. Y esos son los artículos de San José, lo estamos viendo ahí. Son los artículos de San José, eso es, ahí lo estamos viendo. Este es un recorte de Infocatólica, nos habla un poco del éxito que han tenido estos artículos, porque tenemos que decir que la iniciativa comenzó hace un mes, o sea, a comienzos del mes pasado, y desde entonces pues ya se ha expuesto bueno, empezó en la sede de la Unión Europea y ya pues bueno, ha compadecido todo este grupo en el Parlamento Europeo y también pues en la Cámara de los Lores en Londres. O y esto además estamos hablando que no son gente religiosa, que mucha gente dice, claro, el tema del aborto lo llevan todos los que son cristianos, piadosos. No, estamos hablando de 30 profesionales de distintos ámbitos, de distintas áreas del conocimiento, que se han comprometido con estos artículos, ¿no? Sí, ellos al final lo que dicen es que es eso, o sea, que el derecho al aborto no existe, y lo dicen con base a, por ejemplo, derecho internacional. O sea, que es un derecho, digamos, que nos hemos inventado, que al final el derecho que existe es el derecho a la vida. Claro. Por cierto, que también esto me recuerda que ha habido durante el mes pasado un par de sentencias fundamentales sobre la vida del embrión, porque el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado 2 sentencias en las que se habla de que no existe un preembrión. Es que esto es una cosa que se ha inventado la Organización Mundial de la Salud, y aquí en España también lo tenemos muy mentalizado, de que la vida empieza con la implantación, ¿no? Empieza en el instante de la fecundación. Y esto han sido, como os digo, estas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Yo creo que esto es fundamental. Vamos con más historias que tengas ahí en la manga. Bueno, al final, un poco al hilo de esto, o sea, si el derecho al aborto no existe, los médicos, digamos, que quedan liberados, ¿no?, de esa obligación de tener que practicarlo, si no quieren. Estamos hablando del derecho a la objeción de conciencia, ¿no?, de los profesionales médicos. ¿Hay algún médico curioso que me tengas que contar su claro, historia? es que la conciencia se deforma también, digamos. ¿Hay algún médico deforme? Sí, hay alguno. Está un poquito lejos de nosotros, pero bueno, seguro que todos ustedes lo conocen. Es el caso de Conrad Murray, el médico de Michael Jackson, ¿no?, que ya saben todos ustedes pues que ha sido declarado culpable por negligencia criminal, nada más y nada menos. O sea, al final lo que hizo fue suministrarle a Michael Jackson propofol, que es un medicamento, un anestésico muy fuerte de caballo, que es que solo se usa en casos, por ejemplo, de cirugía, ¿no? Sí. Y claro, o sea, fue letal para el artista. Que le estábamos dejando a Michael Jackson absolutamente noqueado, ¿no? Quiero decir, pero también este es un caso en el que el médico lo que hace es ponerse a disposición de la voluntad, por muy contraria que sea a la disciplina ética del médico, y hacer lo que le dé la gana. O sea, si le dice, tú méteme una especie de anestesia de caballo para que yo luego pueda sobrevivir, pero claro, ahí eso es una negligencia brutal. No, claro, aquí se habla mucho al final de intereses económicos. O sea, tengamos en cuenta el sueldo que tenía este hombre, $150.000 semanales. ¿Cómo se come eso? Claro, al final este señor corrompió a muerte, ¿no? Pues al final le suministraba a Michael Jackson todo lo que le pedía, y es que no nos olvidemos que al final el profesional es el que entiende. Pero es que tiene razón, pero lo que tiene que tener, dilemas morales los vamos a tener todos a lo largo de la vida, y sobre todo los dilemas relacionados con el mundo de las perras, pues oye, uno tiene que estar ahí dispuesto a decir, yo he hecho un juramento hipocrático, en el que he dicho que la dignidad humana por encima de todo. Rosa, que tenemos una llamada, me dices. Sí, Javier, ya vemos que en este tema de la medicina, como en todos, también tenemos el lado, bueno, la cara buena y la cara menos buena, la cara más amarga. Precisamente de esta última cara es de la que creo que nos va a hablar Lina, que te llama desde Castellón y que quiere contarte una malísima experiencia con los médicos. ¿Ah, sí? Lina, buenas noches. Buenas noches. ¿Eres Abelina? ¿Eres Adelina? Soy Adelina, sí. ¿Adelina? Sí.
Es muy lindo, ¿no? Muy lindo, y el significado del nombre también. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, de la provincia de Castellón. Eres de Castellón. ¿Y el significado del nombre? El significado del nombre, bueno, algunos me lo cambian, me llaman Adela, no me gusta porque ese señor es importante en Alemania, y Adelina, sin embargo, es señora amable. Señora amable. Prefiero ser señora amable que señora importante. Perfecto. Lina, ¿cuál fue esa negligencia? Cuéntanos. Pues esta negligencia, bueno, un momentito, el accidente, vamos a decir, partimos de un accidente que haciéndome una prueba de colonoscopia, me perforan el intestino. Me perforan el intestino, yo estaba sedada. Tengo una particularidad que no me reporta muchas alegrías, que es, desafortunadamente me han operado muchas veces, pero yo oigo lo que está pasando en el quirófano. Entonces, el cirujano que me atendió empezó a despotricar, me llamó saco de mierda, bueno, me dijo de todo, menos sí, bonita. Con eso te dijo bastante, yo, ¿no? Aparecí en el hospital monísima, a pesar, entonces, yo cumplo según como me conviene. En aquel momento tenía 54 años, ahora tengo 66 ya. ¿Pero cómo te llamó y qué es lo que pasó? O sea, ¿cómo termina esta historia? Nada, pues fue una peritonitis múltiple, un envenenamiento. Me tuvieron que meter en cirugía pues para acortar aquello, la perforación, tuvieron que cortar, limpiar el interior y entré en coma. Entro en coma. Lo primero que me sirve para comer este señor cuando me sube a planta, con una operación intestinal muy grave, y después de varios meses en coma, donde Dios existe, sí es verdad, y he tenido el gran placer de que me dejan hasta la puerta. Si es una puerta, me dejan a la puerta. Y no me dejan entrar, bueno. Total, que este señor, la primera comida que me sirven es tomate frito con pimiento y pollo frito. Yo me quedé alucinando. ¿Qué? Pero si yo no puedo comer. Yo no puedo comer esto. Este señor empezó a ponerse muy bravucón, trató de... Me ofendió muchísimo, me dijo que es que yo estaba loca, que me creía yo, que él era el médico, que él sabía lo que hacía. Yo le dije que fuera a hacer un curso de dietética y punto. Bueno, mira, Lina, ¿sabes? Lo vamos a dejar en este punto porque ha quedado claro que hubo una negligencia médica bastante irresponsable por su parte, pero vemos una cosa muy positiva y es que tú estás bien y has salido de este asunto. No te quedes con la amargura de lo que ocurrió, sino echa un vistazo adelante con todo lo que te queda todavía por hacer en la vida. Gracias, Lina, por haber estado con nosotros. Oye, ¿más asuntos que tenías? ¿Algo final que teníamos por ahí? Pues sí, un poco en la línea de la responsabilidad que tienen los médicos. Podíamos hablar también un poquito de la eutanasia, ¿no? Sí. Ahora ha salido... Ese es el caso un poco triste te quería comentar, porque ha salido un último titular de una mujer de 64 años, holandesa, que le han practicado una eutanasia. Decía a su entorno que estaba perdiendo un poco la conciencia de sus actos. Y claro, es un poco contradictorio, porque al final lo que validó que le practicaran la eutanasia fue un documento firmado por ella antes de esto. Entonces, ¿por qué le das validez si no es consciente de sus actos? O sea, que fue un documento en el que ella estaba fuera, digamos, de toda conciencia, no era la conciencia de lo que iba a hacer, y lo hicieron como el corrillo de los que estaban alrededor. Eso es. No, ya, esto es terrible, ¿no? Esto también pasa por la legislación que ocurre en estos países, que es muy permisiva, y que yo lo que creo es también la cultura de la muerte. Es decir, cómo una persona puede decir que al final de su vida un médico puede decir, le vas a esposar las manos y tiene que cumplir lo que tú le digas. A esto parece como lo de Michael Jackson, ¿no? Es que es eso, y que además no tiene ningún sentido, porque al final, o sea, ¿cuál es el objeto social de los médicos? ¿Salvar vidas en los casos más extremos, ¿no? ¿O mejorar las condiciones de vida en los casos más leves? O sea, si es que al final no se sostiene, un médico no puede matar a nadie. Claro, es que este es el sentido común, señoras y señores, de Concha Albert, por eso la hemos traído, porque ya os digo que es rastreadora de cosas interesantes. La próxima semana o la siguiente ya te llamaremos también para que nos sigas contando historias. Pues aquí estaremos. Bueno, pues nos vamos a tener que marchar. Hasta aquí ha llegado el final de nuestro programa. Como veis, todo un abanico de historias hemos contado a propósito de la medicina. Me despido de una forma muy especial de la que ha estado al corriente de todos los medios de comunicación que existen en el siglo XXI, Twitter, Facebook, el email. Ha sido Rosa Quintana. Rosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, y de dar las gracias a los espectadores que han estado especialmente